Bueno, vamos a comenzar con la tercera catequesis de este grupo de 10 catequesis, un poco para aprender de qué va esto de ser cristiano. Y entonces nos habíamos quedado en las dos primeras catequesis en la parte en la que Dios era muy bueno, creaba al hombre, creaba a los ángeles, hacía toda la creación, porque Dios era muy bueno y quería, pues por amor, hacer más cosas para que se amen entre ellas, le amen a Él y todo sea un amor maravilloso entre un montón de gente. Y lo hace todo perfecto porque es Dios el único que lo hace, ahí no hay interferencias, entonces todo funciona como un reloj, no hay muerte, no hay enfermedad, todo es maravilloso. Y luego le da libertad dentro de la creación, da libertad al hombre y da libertad a los demonios para que le sirvan o le amen o lo que ellos quieran hacer. Entonces, claro, hay un problemón porque es que los diablos se separan de él y se rebelan y quieren destruir lo más bonito que ha hecho, que es el hombre, y entonces van a saco y el hombre también se tuerce y se desvía de Dios. Y entonces nos encontramos en esa situación en la que pues han pasado 10 páginas apenas de la Biblia, unas pocas. No hemos acabado el primer libro, que es el del Génesis, y de repente ya la película está totalmente trastocada, es decir, el hombre está perdido. No está perdido, es que el hombre es muy débil, es muy flojo, se ha separado de Dios, ha intentado hacer su propia naturaleza y su propia naturaleza le ha traído la muerte, le ha traído el pecado, le ha traído la enfermedad. O sea, es decir, cuando lo ha intentado hacer por sí mismo, pues le está saliendo muy mal, y es que encima tiene al diablo acosándolo porque quiere destrozarlo, porque es lo más bonito que quiere Dios, es la forma de hacerle Dios, ¿no? Dentro del odio que le tiene el diablo a Dios, pues es la forma de hacerle daño. Bueno, pues estando en esta situación, ¿qué haría un Dios que es amor? Pues un Dios que es amor va al rescate del hombre. Es decir, cuando el hombre se separa, no lo deja, sino que él va a continuar siendo amor porque está en su naturaleza. El hombre se puede separar, pero Dios nunca lo va a dejar. Entonces, Dios no abandona al hombre después del pecado original y su amor no se interrumpe. Desde el principio Dios tiene un plan para redimir la humanidad. Dios empieza a hacer un plan para salvar esto que se ha torcido. Y entonces empieza a plantear cómo va a hacer para arreglar esto que, bueno, pues que ha roto otro, pero es que como Dios es amor, pues Él tiene que resolverlo, ¿no? Eso es un tema interesante porque Dios siempre acaba cargando con las culpas de otro por amor. Y empieza desde el minuto 1. Es decir, bueno, pues tú lo haces mal, pero yo voy a ir a rescatarte, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de esos libros que hay. Si tú coges la Biblia, más o menos a la mitad, un poquito más allá de la mitad, casi 2/3 partes, hablan de todo lo que ocurre hasta que viene Jesús. Y luego ya viene Jesús, se habla de los discípulos de Jesús, pero es que hay un tocho de libro que es lo que ocurrió o lo que está escrito sobre los momentos previos a Jesús. ¿Y cuáles son esos momentos previos? Pues habla de la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, Dios promete que va a enviar a alguien que va a vencer al mal. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, dice la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una promesa. Dios en la Biblia lo primero que hace cuando el hombre se aparta es prometerle que no lo va a dejar. Y entonces Dios planea cómo cumplirla. Entonces Dios elige un pueblo. La tierra está llena de pueblos, hay muchos pueblos con muchos dioses, cada uno tiene los suyos. Entonces Dios elige a Israel. Israel es un pueblito que todavía casi no tiene identidad, pero tampoco tiene un dios. Es un pueblito huérfano, mientras que todos los demás, pues uno tendría el dios de la guerra, el otro tendría el dios de la fertilidad, el otro el de las cosechas, o el otro no sé qué. Este pueblito andaba un poquito perdido, sin Dios, y entonces Dios lo acoge y lo va a acoger como su pueblo. Fíjate una cosa interesante, Dios no coge a una persona para salvar la humanidad, sino Dios convoca como pueblo. ¿Por qué? Pues es algo relativamente sencillo, porque Dios se entiende de manera social. Cuando tú te fijas en Dios, Dios son tres, entre ellos se quieren. Pues cuando Dios quiere salvar al mundo, elige un pueblo. Y tú puedes formar parte del pueblo, pero Dios se relaciona
con un pueblo. Por supuesto se relaciona individualmente contigo, tiene una relación estrecha, íntima, pero no es una cosa de francotiradores. Por eso viene luego todo el tema de la iglesia, viene el tema, es decir, estamos todos llamados a formar parte de un pueblo, todos llamados a formar parte de un colectivo. La lógica es muy sencilla, la Trinidad siendo tres, entre ellos se quieren y un poco Dios es amor y el amor no existe si no hay otro. Entonces no tiene mucho sentido estar salvado yo solo, porque mi amor por mí, hacia mí, es absurdo, ¿no? Lo lógico sería decir, bueno, pues si Dios es amor, la única forma de que esto funcione es que haya muchos, para que se amen entre ellos. Entonces, claro, ahí hay una convocatoria, hay un pueblo elegido, hay luego una iglesia, cuando se funda la iglesia, luego hay unos discípulos, luego siempre Dios coge gente, mucha gente. Tiene una relación íntima, pero coge gente. Porque dentro de lo que es ser cristiano, amar a otro es el núcleo duro. Entonces necesita que haya dos como mínimo, porque entonces no se van a amar unos a otros. Entonces Jesús convoca. Bueno, pues estamos en el momento en que Dios empieza a elegir gente y elige un pueblo. Y dice, bueno, pues yo con este pueblo voy a empezar a preparar la historia de salvación. Y así de este pueblo pues saldrá, con este pueblo voy a empezar a trabajar. Este pueblo no es el más poderoso para nada de la tierra, es un pueblillo de pastores, un pueblillo de gente bastante humilde y que ya te digo que por no tenían ni Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios hace una alianza y entonces le promete a este pueblo, le dice, mira, yo te voy a bendecir. Bendecir es que te va a dar cosechas, que te voy a dar riquezas, que vas a tener muchos hijos, que el pueblo cada vez va a ser más grande. En aquella época, cuanto más gente tenía el pueblo, pues más poderoso era para las guerras y para todo, ¿no? Pues yo te voy a cuidar, pero tú tienes que cumplir con mi ley. Al final siempre es un poco lo mismo. Dios, oye, que yo te voy a cuidar, que te quiero, que quiero cuidarte, pero hazme caso, que yo soy Dios, que yo sé lo que te viene bien, y por muy cabezota que seas, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la historia de Israel, o sea, lo que es el tochazo del libro de la Biblia, es la historia de un pueblo que está continuamente desobedeciendo a Dios. Y es la historia de un Dios que está continuamente soportando, aguantando, corrigiendo, educando, queriendo a un pueblo. Y así durante años y años y años. Nombra jefes, nombra a David, nombra a Moisés. Pues son gente súper miserable. O sea, tú coges un David, por ejemplo, y David se carga a un tío para estar con su mujer. Entonces, pero ¿qué tiene David de particular? Y luego resulta que es uno de los más grandes reyes que ha tenido Israel. ¿Pero por qué? Bueno, porque se arrepiente y vuelve a su Dios. Al final, Dios elige gente de barro, gente muy pobrecita, gente muy miserable, pero es gente que solo le tiene a Él, gente que se fía de Dios, gente que, bueno, pues se aparta, pero vuelve. No es gente soberbia, grande, que diga, no te necesito. Es gente que reconoce que necesita a Dios. Entonces, por un lado, envía líderes bastante mediocres, que hacen cosas muy malas, pero luego siempre vuelven a Dios. No hay ningún líder que... O sea, al final David se arrepiente y trabaja muy duro y tiene una relación con Dios muy íntima y demás. Y luego además envía profetas. Tú coges los profetas de la Biblia, hay un montón de libros que son pues Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hay un montón de profetas. Bueno, pues ¿qué pasa con los profetas? Los profetas son gente que cuando Dios les habla, dicen, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me eliges a mí? Vaya marrón, vaya faena que me estás creando, porque me estás haciendo ir a decirle, el profetismo, ¿no? Estás haciendo a mí ir a decirle a un pueblo, al pueblo de Israel, o irle a decir a este rey, o irle a decir a esta persona que lo está haciendo mal y que se está separando de Dios. Entonces son gente súper avasallada, que cuando llega a un pueblo todo el mundo se ríe de él, todos le hacen burla, todos, cuando va el rey lo quiere matar porque le está echando en cara todo lo malo que está haciendo, que si está liado con la criada o está liado con no sé quién. Entonces el rey en público, pues son gente que avergüenza en público el comportamiento tan separado de Dios del resto de la gente. Entonces, bueno, Dios nos llama a ser profetas. Eso es ser profeta. Profeta es enderezar los senderos que se van torciendo, ¿no? Porque el hombre tiene esa tendencia a torcerse. Entonces,
Israel es el símbolo de la humanidad entera, que es un símbolo de una humanidad que cae continuamente, se desobedece continuamente a Dios y es frágil y cae y hace las cosas mal, pero a pesar de todas estas infidelidades, Dios sí permanece fiel. Hay una metáfora de mi mujer, ¿no? Es como cuando una mujer, está en el Antiguo Testamento, cuando una mujer pues es casi como una prostituta, ¿no? Se va con muchos hombres y demás, y tienes al hombrecito detrás de la mujer queriendo volver con ella y que vuelva otra vez a ser lo de antes y que vuelva a ser como cuando se casaron y demás. Bueno, pues eso es Dios, ¿no? Esa es la imagen de Dios. Lo cual es bastante interesante porque fíjate que mientras estamos viviendo en un periodo en el que todos los pueblos tienen a dioses súper poderosos, ellos se apuntan al Dios, pues al Dios que tiene la guerra, al Dios que daba riqueza, al Dios que no sé qué, pues nosotros estamos cogiendo un Dios, o sea, y el pueblo de Israel coge un Dios que es personal, que es muy poderoso, pero que su forma es un poco cariñosa, ¿no? Es como tierna, ¿no? Aunque luego es verdad que luego el pueblo de Israel va descubriendo cómo este que es tan tierno, luego va venciendo a todos los demás, porque el pueblo de Israel cuando se enfrenta a otros pueblos va ganando y va ganando y va ganando y dice, oye, pues este Dios es que es fantástico, porque encima, además de tierno, es más poderoso que el resto. Y entonces, bueno, Dios a lo largo de la historia va preparando el mundo para la venida del Mesías, un Salvador que va a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Y entonces el Antiguo Testamento, lo que es este libro que estábamos hablando, acaba pues con una expectativa de esperanza, oye, pues esto nos vamos a salvar, va a haber algo que nos va a salvar y vamos a... Entonces, el momento en el que Jesús aparece es un momento en el que el pueblo de Israel está esperando al Mesías, está esperando a alguien que le salve. Está bastante fastidiado porque están ocupados por los romanos. Los romanos es un pueblo, ellos son pues un pueblo de segunda, o sea, es decir, tienen una fuerza de ocupación extranjera que les está sacando la sangre con unos tributos y con dinero y tal, y estamos hablando no de un pueblo que esté en Roma, estamos hablando del pueblo que está en las superperiferias, súper lejos, un pueblito de poca monta, entre comillas, sin grandes riquezas, sin ser... pero bueno, un pueblito. Bueno, pues ahí es donde Dios elige, en esa cosa tan pequeña, elige que ahí nazca pues su hijo, ¿no? Entonces, en el tiempo que Dios elige, que es un tiempo curiosísimo, porque es un tiempo en el que es el Imperio Romano, hay un Imperio Romano muy claro, pero elige el sitio más apartado del Imperio Romano, un sitio súper marginal. Luego, además, no te creas que elige a un emperador o al hijo del emperador del pueblo, elige a un carpintero. Luego elige a una mujer jovencita, virgen, que no se ha casado. Ya empieza con el escándalo, o sea, es decir, el escándalo porque siendo virgen y no teniendo relaciones, de repente se queda embarazada, con lo cual a ver cómo le explica al marido que se ha quedado embarazada. El marido tiene un episodio en el que se enfada un poco, pero luego un ángel en sueños le explica que no, que esto es el hijo de Dios, y el hombre pues igual, paciencia, ternura, amor, comprensión, y se forma la Sagrada Familia, ¿no? Entonces fíjate cómo Dios tiene una constante de elegir lo pequeño, lo frágil, lo débil. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Dios elige lo frágil y Dios elige lo débil para mostrarse Él. Porque si tú eres muy fuerte, no tiene mérito Dios ninguno. Es decir, ¿qué mérito tiene que algo salga cuando tú tienes todo el dinero, cuando tienes todo el poder, cuando tienes toda la riqueza? Eso no tiene mérito. Lo que tiene mérito es que seas muy poquita cosa y al final aquello sea una maravilla y acabes logrando unos milagros tremendos. ¿Por qué? Porque te has fiado. Te has fiado de Dios y entonces ocurren milagros, ocurren cosas maravillosas. Bueno, pues esa es la forma. Entonces Dios tiene una especial predilección por las cosas pequeñitas, porque Él entiende que lo pequeñito es lo que realmente funciona y es lo que realmente lo que le hace caso, porque Él sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que ocurrir y para algo es Dios. Entonces Dios cumple su promesa y
no es que Él tenga un plan para salvar la humanidad en plan de, bueno, pues no me mojo, sino que os voy a decir las instrucciones, háganme caso, si quieren las hacen, si no, no. Él envía a su Hijo. Él envía a su Hijo. Esto implica una cosa tremenda. O sea, esto supone que Dios se encarna. Dios no es carne. Dios no es humano. Dios no tiene tentaciones humanas como podemos tener nosotros nuestras tentaciones de la carne de, bueno, pues yo soy perezoso, o yo me enfado con mucha facilidad, o yo tengo un temperamento. Dios no tiene eso porque no tiene carácter, no tiene un cuerpo que le pida que esté cansado y se ponga tonto con que no quiere trabajar. Entonces Dios no tiene carne. Y entonces Dios se encarna. Dios hace que Jesús sea hombre, con lo cual Dios va a compartir con nosotros todos los problemas y dificultades que tenemos para seguir a Dios. ¿Por qué? Porque éramos incapaces hasta el momento en que llega Jesús de seguir a Dios. Estábamos ahí en un limbo en el que no podíamos restaurar todo lo que habíamos roto. Entonces Dios coge a Jesús y lo encarna. Entonces Jesús, bueno, pues nace de María en un pequeño pueblo de Belén. María es elegida para ser la madre del Salvador. Volvemos al mismo caso. Ella acepta la omisión, con humildad, con fe. Y Jesús nace en un pesebre. Un pesebre es donde estaban las vacas. O sea, imagínate el sitio más pobre que pueda haber en un pueblo perdido en la periferia de Roma, en la que hay poca gente. Todo muy, 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 muy pobre, ¿no? Pues ahí es donde Dios elige. Y se manifiesta a los pastores, que son, pues, en aquella época gente que olía mal, que dormía con las cabras, que estaba fuera. Pues esos son los que descubren que Jesús ha nacido, ¿no? Entonces, ya solo el nacimiento de Jesús ya es un icono para contemplar cómo Dios hace las cosas, donde Dios coge a los elegidos de Él, ¿no? Donde Él quiere como mostrarse, porque se muestra a la gente que realmente pues le va a amar. Entonces, Jesús es algo único porque en Jesús se une la humanidad de una forma, o sea, Jesús se une a la humanidad de una forma única. Él es completamente Dios. Él no es humano, solo humano. Él es completamente Dios, Él es Dios. Pero es que además es hombre, o sea, es completamente hombre. Esto es un misterio, pero esto también tiene algunas herejías antiguas, en el sentido de que decían, bueno, Dios es solo Dios, y lo de humano es como algo accesorio, que sí, que fue un ratito, pero luego ya se le acabó el tema de humano y volvió a ser Dios. Porque lo humano como que no merece mucho la pena, porque lo humano es malo. Y entonces la Iglesia corrige, no, lo humano no es malo. Luego hay otro que dice que no, que Jesús es puramente hombre. Entonces, como Jesús es puramente hombre, empieza a dibujar. Todas estas cosas son desviaciones que ha habido en la historia de la imagen de Jesús. El que no era hombre, pues era algo etéreo, algo así como del universo, como un aura, una energía que me llega. No, eso no es Dios. Dios se hace carne. Dios sufre, llora, le duelen las cosas, porque Dios se ha hecho carne. Dios ha pasado por lo mismo que pasas tú. Le han dolido las cosas lo mismo que te duelen a ti y ha tenido que afrontar lo mismo que has afrontado tú. Y luego, por otro lado, Dios es hombre, es perfecto hombre, pero también es Dios. Entonces no es una persona que se haya quedado en el pecado, en disfrutar, en el miedo, no, todo eso lo ha superado. Entonces, ¿qué es Dios? Pues Jesús viene a ser como la muestra perfecta, es la puerta de salida de decir, miren, ustedes se perdieron. Yo tenía un diseño original para ustedes y ustedes lo rechazaron y quisieron hacer el diseño original por vuestra cuenta. Bueno, pues yo voy a mandar a mi hijo y mi hijo se va a hacer uno de vosotros para que vean cómo hay que ser para volver otra vez al sitio donde habéis perdido, de donde os fuisteis. Si sois como mi hijo os va a mostrar una puerta, os va a abrir una puerta tremenda que siguiendo a mi hijo vais a poder volver otra vez a la naturaleza que habíais descartado, que era la naturaleza divina. Y para eso voy a hacer que mi hijo sea hombre, ¿no? Entonces, bueno, Jesús se pasa los primeros 30 años de su vida. Es que Dios hace las cosas de manera muy misteriosa. O sea, porque podía haberlo mandado crecido ya, pues nos lo manda bebé.
Un bebé, entre comillas, tiene mucha facilidad para morir. Puede morir en el parto, en aquella época más. Pues no, frágil, muy frágil. Y luego además, no es que nazca un niño especialmente, increíblemente llamativo y entonces ya desde los 5 años es el niño prodigio y todo el mundo lo tiene. No, hizo sus pinitos, pero no era un niño especialmente destacado, de que era un niño que estaba en su casa, ayudando a su padre y ayudando a su madre y viviendo en familia. Con lo cual, hasta los 30 años, Dios quiere que Jesús se críe en una familia de hombres y en una familia normal. ¿Por qué? Porque eso es bueno, lo ha creado Él. O sea, Dios quiere que Jesús cumpla, que Jesús haga de perfecto hombre, para que todos podamos imitar al perfecto hombre y todos podamos volver otra vez a la naturaleza que habíamos perdido. Entonces, a los 30 años Jesús empieza su vida pública y empieza a anunciar el reino de Dios. Y llama a las personas a la conversión. Hay un reino, el reino de Dios. Es un reino maravilloso. Estáis todos invitados. Si os convertís, si os arrepentís de los pecados, si volvéis de nuevo a ser buenos y a cumplir las normas y a cumplir las leyes de Dios, podéis volver otra vez al reino de Dios. Entonces, pues las enseñanzas de Jesús es un recordatorio de Dios os ama continuamente, Dios os ama y hay un camino para volver con Dios, porque Él ha venido a rescatarnos, a que volvamos otra vez al camino, ¿no? Entonces, como ejemplos así pues paradigmáticos, lo que pasa es que claro, en aquella época esta gente lo que estaba esperando era un Salvador que viniera poco menos y arrasara con los malos y triunfara con los buenos a base de, pues poco menos con una espada se cargara a todos los... Lo que menos esperaban era pues un bebé. Entonces él empieza a hablar de Dios de una forma que no deja a nadie tranquilo. Es atractivo, pero al mismo tiempo deja a mucha gente muy incómoda porque le pone frente a una realidad que no está viviendo. Y entonces dice, bueno, para volver al camino de Dios, para volver a reconciliarte con tu naturaleza verdadera, tienes que ser manso, tienes que ser humilde, tienes que estar perseguido, tienes que ser pobre de espíritu. Y entonces la gente empieza a decir, no, pues que a mí eso no me interesa, eso es malo. Y él dice, ya, pero es que esto es lo que Dios quiere. Y entonces dice, no, y tienes que amar al prójimo como a ti mismo y tienes que vivir del amor. Y entonces la gente dice, no, pero si yo lo que quería era alguien que, bueno, pues que poco menos que me diera la razón o que me pusiera, que me alistara un ejército y esto se acabara ya la historia. Pero me estás pidiendo que me haga cada vez más frágil, que ame cada vez más, que me enseñe, me muestre cada vez más indefenso, más débil, y que en esa realidad es donde yo voy a ser feliz y donde yo, bueno, pues es un mensaje absolutamente revolucionario, ¿no? Entonces, Jesús en esta enseñanza de que hay que ser frágil, de que hay que amar, él tiene un sello que dice, bueno, no me estáis haciendo caso. O sea, ¿qué queréis? ¿Que os demuestre que soy Dios y que lo que yo digo es que es así? Es que así es como ese es el camino de vuelta. Bueno, pues entonces Jesús hace milagros. Cura ciegos, paralíticos y demás, pero hay un matiz muy importante. Jesús cuando cura ciegos, o Jesús cuando cura enfermos, cuando cura leprosos, cuando multiplica el pan, todos los milagros de Jesús no van orientados a que la gente coma o a que los ciegos se curen, porque él podría curar a todos los ciegos, o él podría dar comida a todo el mundo y todo el mundo podría comer. No. Esto es la señal, esto es un signo para que la gente crea y para que la gente le crea a él. Es como el sello de autoridad, decir, pero es que no me crees, mira, voy a curar a este señor, algo que es imposible, para que creas que yo sí es verdad que soy Dios y que lo que te estoy diciendo es que es verdad, para que te conviertas porque he venido a salvarte. Entonces, bueno, pues Jesús muestra el poder de Dios a través de los milagros, sana enfermos, expulsa demonios, resucita a los muertos. O sea, pues son signos de eso, de su compasión, del poder divino que tiene, que Él es el Hijo de Dios, que cuando quieras te lo demuestro, pero que a mí no me interesa curar al ciego
porque esa no es la misión es que tú te conviertas y que vuelvas otra vez a esa naturaleza tuya humana que has perdido. Entonces, pues Jesús va invitando a gente a seguirlo, se hace con un grupo grandísimo, coge 12 apóstoles, pero en realidad le siguen multitudes y predicando pues una vida de amor, de paz, de perdón, una vida frágil y tierna, como reconciliación de la naturaleza que el hombre pues se había extraviado, ¿no? Entonces, pues enseña que el reino de Dios, que no hace falta esperar a morirse para disfrutar del reino de Dios, sino que es algo que ya empieza en el corazón de cada persona, que tú ya puedes sentir parte de ese paraíso, una muy pequeña parte de lo que es ese paraíso, y que puedes, lo bueno que tenía el paraíso era que tú veías a Dios y hablabas con Dios, interactuabas con Dios. Entonces Jesús dice, no, es que tú puedes interactuar como Dios, pero no además como Dios, como un Dios serio, como un Dios, no, es un Dios papá, es un Dios padre. Entonces es papaíto que tú puedes volver a relacionarte con él en tu corazón, tú puedes tener esa reminiscencia del paraíso y puedes volver a disfrutar de eso que tus tatarabuelos pues lo perdieron y tú has ido heredándolo y tú ya creces en un mundo que está separado de Dios. Entonces no puedes volver, pero hay una puerta y la puerta está pues en tu corazón, en tu relación con Dios, en esa relación con Dios en la que tú vas a intentar averiguar qué te está pidiendo, y con esa obediencia y con ese tema puedes restaurar esa naturaleza caída, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este mensaje tiene un rechazo. ¿Por qué tiene un rechazo? Pues porque va en contra, uno, de los apetitos de la gente. Es decir, Jesús empieza a poner normas sobre la moral. No puedes separarte de tu mujer y estar con otra, no puedes... además empieza a perdonar a gente que ha cometido pecados, lo cual a los que son perfectos y no han cometido nunca ningún pecado les empieza a tocar un poco las narices, que serían pues lo que vendrían a ser los fariseos. Los fariseos tienen mala fama porque es que como que eran los perfectos, pero no es que sean los perfectos. El pecado de los fariseos son este grupo de personas de yo cumplo con todo, yo voy a misa los sábados, hago esto y hago lo otro. El pecado del fariseo no es que sea hipócrita, o sea, no es el planteamiento de decir, pues yo, algunos sí, pero no es el planteamiento principalmente, no es el planteamiento de que yo soy súper, lo hago todo bien, entonces yo ya tengo el cielo garantizado. Y tú que no lo haces bien y tú eres un pecador, pues tú te irás al infierno y ya está. Entonces aquí lo que hay que hacer es ser como yo. El pecado del fariseo principalmente es que él se plantea que él va a recuperar la naturaleza perdida del paraíso a base de esfuerzo. Es decir, que si yo soy perfecto, hago las cosas perfectas, lo hago todo bien, voy a volver al paraíso. Y los que no pueden hacerlo todo bien no van a volver al paraíso. Pero eso no es amor. Eso es competencia, es ser competitivo. Es decir, yo tengo que ser el que mejor haga las cosas para entrar en el paraíso. Es como si hubiera un precio para entrar al paraíso. Si lo pagas, entras, ¿no? Pues Jesús se pasa tocándole todo en el Evangelio, tocándole las narices a los escribas, a los fariseos, que eran los mandamases religiosos de aquella época, diciéndoles que no, que es que ellos no pintan nada, que es Dios. Es decir, que el arrepentimiento, un pecador arrepentido, vale más que uno que lo hace todo perfecto. ¿Por qué? Porque él sabe que su salvación depende de Dios. No está en mí mismo el mérito. El mérito está en que yo me fíe de Dios. El mérito está en que yo me abandone en Dios. El mérito está en que yo me haga niño y me abandone en los brazos de Dios, y sea Dios el que me cuide, el que me salve, y que haga las cosas cada vez mejor, pero porque me fío de Él, no porque yo soy estupendo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si tú te pasas una vida tocándole las narices a los que son estupendos, cuestionando a unos, cuestionando a otros, y trayendo un mensaje que los que querían alguien con espadas para salvarle de los romanos le dicen, no, que yo no he venido a salvaros de los romanos, que yo he venido a que descubráis la paz y el amor en vuestros corazones. Entonces, pues los que están en medio de temas de batallas, pues no les hace gracia tampoco. Con lo cual, ¿qué viene a ocurrir? Pues ocurre que
que el haber venido, esa aventura de haberse hecho hombre, esa aventura de haber venido a contarle a la gente todo el reino de Dios, acaba mal. Porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron, estaban en otras cosas. El ser humano prefería otra cosa, es decir, la naturaleza caída del hombre se imponía. Y luego además los diablos estaban que no se lo creían, porque es que, bueno, poco menos que el Hijo de Dios y nos lo podemos cargar aquí. Entonces, bueno, pues él conscientemente se ofende, hace una ofrenda para salvar a toda la humanidad. Entonces, bueno, pues Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, en aquella época, cuando tú tenías un pecado, había como una especie de balanza. Sigue existiendo esa idea de que hay una balanza, es decir, si alguien hace algo malo, eso tiene que ser compensado de alguna manera. Si yo, no sé cómo explicar, si yo robo algo, tendré que restituirlo, ¿no? Si yo rompo algo, tendré que arreglarlo, ¿no? Entonces ahí siempre hay una balanza universal en el que cuando alguien hace algo malo, tiene que de alguna manera compensarlo. Entonces de ahí vienen, desde muy antiguo, lo que son los sacrificios. Decir, oye, pues como yo he hecho algo muy malo, pues mato un cordero, mato una paloma, mato un conejo. Además, en aquella época había unos libros en los que, dependiendo del pecado que hubieras hecho, era el bicho que tenías que matar. Y entonces, bueno, pues esta gente lo que hace es que coge a Jesús y San Juan Bautista dice que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que así como todo el mundo ha ido cogiendo corderos, es el cordero, por ejemplo, Manolo el granjero hizo algo muy malo, va al templo y ofrece ofrece una paloma, o ofrece para que le perdone y para que sus pecados sean perdonados y tal. Bueno, pues fíjate la palabra, es el Cordero de Dios, no es el de Manolo, es el de Dios. O sea, Dios lleva una ofrenda y sacrifica una ofrenda para la salvación de toda la humanidad. Que viene a decir, pues que Jesús muere en la cruz porque se arriesgó a venir a contar cómo había que hacer para volver otra vez a la naturaleza original que habíamos perdido cuando éramos, pues, Adán y Eva, ¿no? Entonces Jesús carga con todos los pecados de la humanidad. Jesús, cuando hay algunas videntes y demás que dice que en el momento de la muerte de Jesús estaba pagando el precio, por decirlo de alguna manera, de todos los pecados de la humanidad. Entonces, al pagar, es como si Jesús le dijera a Dios, mira Dios, a partir de ahora, toda la humanidad, no la humanidad pasada o la humanidad de ahora, sino toda la humanidad, la que ya pasó, la que hay y la que habrá en un futuro, toda la humanidad que pase por el mundo, yo voy a sacrificarme y a sufrir por todos los pecados de toda esta gente. De manera que tú perdónalos, quiérelos y ya no hace falta que haya más sacrificios. Simplemente yo me voy a sacrificar por todos ellos y voy a venir y les voy a enseñar pues el camino, ¿no? Entonces, de ahí viene todo esto de que Jesús cumplió con el sacrificio que decía el Antiguo Testamento, las costumbres de ese pueblo, de que pues es un sacrificio perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque es tan exagerado el sacrificio de Jesús que ya da igual los pecados que cometa la humanidad, o ya Jesús ya se sacrificó por todos ellos. Ya está compensado todo el mal que puede hacer el hombre en la tierra. Porque Jesús ya sufrió por sí mismo, y no estamos hablando de un sufrimiento físico de que, mira, es que le metieron unos latigazos, lo clavaron en una cruz y murió. No, eso sí, eso es obvio, eso es como la muestra más real. Pero interiormente el sufrimiento de Jesús sí fue como el que podría tener cualquier pecador con esos pecados. Es decir, Jesús cargó a nivel interno con todos los pecados de toda la humanidad. ¿Por qué lo pudo hacer? Bueno, pues porque era un Dios, ¿no? Era Dios, pero bueno, que lo cogió y lo hizo. Con lo cual, al coger Jesús y cargar con todos los pecados de toda la humanidad, el pasado, el presente y el futuro, Jesús arregla
la relación entre Dios y la humanidad. Porque al final tú piensas que sí, que fue el hombre el que se apartó de Dios. Y entonces Jesús, siendo hombre, vuelve a Dios. Con lo cual es como si el camino que se torció llega a Dios y lo vuelve a traer. Si Eva fue la mujer que hizo perder a la humanidad, la Virgen, por desobedecer a Dios, la Virgen fue la mujer que reconcilió a Dios, que reconcilió a la humanidad con Dios por obedecer a Dios. Y si el hombre se quedó perdido en el paraíso en el momento en que ya se fue por su cuenta, con Jesús hay un hombre que ha sido hombre, que es perfecto hombre, que ha vuelto a Dios y que ha hecho todo perfecto para volver otra vez a reconciliarse con Dios. Entonces ya Jesús abre un camino, por eso dice Jesús, yo soy el camino, es que Él es el camino, Él abrió el camino y haciendo la imitación de Jesús, con su sacrificio, es posible el perdón, es posible la reconciliación y es posible volver al paraíso. Lo que pasa es que se vuelve después de la muerte, entre comillas, pero ya podemos empezar a disfrutarla ahora con eso que decía Jesús del reino de Dios. Ya podemos empezar a vivir el reino de Dios, ¿no? Entonces, Jesús se ofrece a cada persona individualmente. La salvación no es solo un acto universal. Jesús, esta invitación es personal, a cada uno de nosotros, aceptarlo, de los que coincidieron con Él en su época y de todos los que van viniendo después. Cuando Jesús muere, dicen que, pues bajó a los infiernos, se dice en el credo, creo en que Jesús bajó a los infiernos y subió a los cielos. Pero bajó a los infiernos a rescatar a todos los que estaban en el infierno, porque es que date cuenta que antes de Jesús no había camino al cielo, o sea, es decir, o te quedabas en el limbo, en una especie de limbo, o te ibas al infierno porque es que no había forma de volver. Jesús no, Jesús baja, los rescata, sube, y entonces Él hace lo mismo con todos y cada uno de las personas que vayan a pasar por la tierra o que ya hayan pasado. Entonces esto no es una recompensa, no es que Dios elige a los primeros de la clase y les da el premio, sino que Jesús se da a todos, al bueno, al malo, a todo el mundo. Y entonces este don, pues la idea es que se acepte pues con la mayor humildad, con la mayor fe y que la salvación viene de seguirlo, de hacerle caso, no viene de hacerlo bien. Entonces aceptar a Jesús es uno, reconocer lo que Él es el Hijo de Dios y confiar en su promesa de vida, de una vida nueva. Entonces, pues ya está, sí, tú eres el Hijo de Dios. Cuando quiere decir que yo te reconozco como Hijo de Dios, es que no me voy a hacer otros ídolos. Es decir, que a mí lo que me da la vida, el que más manda en el mundo, el dueño del mundo, eres tú. No es el dinero, no es el poder. Yo te reconozco como el Hijo de Dios. Con lo cual reconozco que tú eres el hijo del que ha creado todo esto. Con lo cual tú tienes el manual de instrucciones. Entonces yo te voy a seguir a ti porque es que tú tienes la lógica de cómo funciona el mundo y la lógica de cómo funciono yo y la lógica de cómo yo seré feliz, porque yo estaré cumpliendo con el diseño original para el que fui creado. Entonces yo confío en Jesús. Y eso es seguir a Jesús. Entonces abrir el corazón y que Él nos vaya transformando, nos vaya guiando y vaya sanando todas esas heridas que hemos tenido pues por habernos apartado o porque al haber nacido en un mundo absolutamente torcido o separado de Dios, pues es que nos caen aunque no lo busquemos. O sea, es decir, porque es que si no soy yo que está torcido, fueron mis padres, y si no fueron mis padres fue el vecino, y si no aquella novia o aquel novio que tuve. Entonces es que yo vivo en un mundo torcido. Entonces todas esas heridas que me va creando, al acercarme a Jesús, se van sanando. Y bueno, pues esta fe en Jesús es un primer paso pues para permitir que la gracia de Jesús, la gracia es ese regalito que tenemos de estar permanentemente en conexión con Él, pues esa fuente de agua, ese grifo que se enchufa en nuestro ser, pues nos vaya regando como si fuéramos un huerto, entre comillas, y luego vayamos dando fruto, ¿no? Pues es como abrir el grifo de Jesús en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues nos va transformando. Vamos cambiando nuestra forma de ver el mundo, nos va dando esperanza, ya no estamos desesperados, no hay nada peor que vivir, por ejemplo, la muerte desde el punto de vista en el que estaba la humanidad antes de que viniera Jesús, que es que aquí se acaba,
que es que no hay más, que es que nos apartamos de Dios, ahora nos toca acabar esta vida y ya no hay nada más. Entonces con Jesús no, con Jesús volvemos. Podemos retornar otra vez. Y cuando se acaba la vida da igual, porque esto sigue, porque es para toda la eternidad. En el diseño original era para toda la eternidad. Si volvemos al diseño original, permanecemos para toda la eternidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nos da... Y luego también, como somos amor y tenemos que relacionarnos con los demás, pues tenemos una misión, tenemos de repente un sentido a la vida, el dolor también tiene un sentido, la muerte tiene un sentido, o sea, todo cobra un sentido. Porque Jesús ha venido a explicarnos pues el manual de instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, Jesús nos pide, lo que pasa es que, claro, tenemos que irnos transformando en Jesús. Esto supone irnos convirtiendo, irnos revisando nuestra vida, ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, las decisiones que tomamos, lo que hacemos por la mañana, por la tarde, por la noche, los trabajos que cogemos, las relaciones con los demás, con la familia, con los vecinos, y las tenemos que ir alineando con su modo de vida, con su mensaje de amor, con su mensaje de verdad. Entonces la conversión implica pues ir renunciando a lo que nos separa de Dios e ir optando por una vida pues de paz, de servicio, de autenticidad, una vida en la que imitamos a ese Dios que es amor y se relaciona amando todo lo que tiene alrededor, ¿no? Y bueno, pues también hay una parte de arrepentimiento, es decir, reconocer nuestras faltas y desear cambiar. Nos invita pues a ir dejando otras cosas pues como el resentimiento, el egoísmo, el miedo, ¿no? Vivir una vida libre, en paz con nosotros y en paz con los demás, y eso es lo que más o menos es seguir a Jesús. Y entonces aquí empieza pues una relación constante de crecimiento con Jesús, en la que es un proceso continuo. Dios no llega y nos dice, bueno, pues ya está, te toco, me has descubierto y ya cambio. No, nosotros pues somos seres caídos, entre comillas, y entonces lo que es el cambio de nuestro interior es un cambio muy lento, es un cambio muy arduo, cuesta muchísimo cambiar. Porque tenemos una carne, tenemos una herencia, hemos nacido en un mundo roto, tenemos unas heridas. Esas heridas no se sanan tan fácilmente. Entonces, la conversión, el hacernos cristianos, el hacernos seguidores de Jesús, es un proceso continuo, es un proceso en el que tú tienes que ir continuamente depurando, continuamente limpiando, continuamente viéndote a ti mismo, autoconociéndote. Es un proceso fundamentalmente con dos premisas. Una es conocerte cada vez más a ti mismo y vivir en la humildad. Es decir, bueno, pues te ves como si fuera un espejo, ves lo poca cosa que eres, ves las cosas que haces mal y te fías de Jesús. Y da igual, porque al final de esto no era de ser Superman, esto iba de que te fiabas de Jesús. Entonces, bueno, pues vivir en la verdad, verte y ver tu verdad, ver cómo eres y cuáles son tus fallos, ¿no? Entonces, Jesús, bueno, pues no solo te da hay una parte que es genial, porque es que no solo te ofrece salvarte si te fías de Él, pues, cuando te mueras, lo que sea, no, es que te va a dar una relación de amistad durante toda la vida. Él va a estar presente en el día a día. O sea, Él es un amigo, Él es un guía, Él es todo aquello que implica a alguien que te ama y que está contigo. Entonces, bueno, pues lo que espera de ti de alguien es que confíes en Él y que te hundas con Él y que le puedas contar tus preocupaciones, tus alegrías, tus decisiones, porque esa es la forma que Él tiene de ir trabajando contigo para que tú te puedas salvar, ¿no? Entonces, aquí entra la parte de la oración. Si tú te fías de Él, si tú estás siguiéndole a Él, si tú quieres conversar, no puede ser que lo hagas a distancia. Tendrás que hacerlo hablando con Él, preguntándole cosas, contándole cosas, escuchando a ver qué te dice. Bueno, pues eso es la oración. La oración es hablar con Jesús y hablar con Dios. Y ir contando a Dios en tres personas, en el Espíritu Santo, en el Hijo y en el Padre, pues ir intentando escuchar, intentando hablar, para ir creciendo. Y bueno, esta conversación diaria es la forma que tenemos de comprender mejor pues qué nos va pidiendo, qué quiere que hagamos, qué cosas de nuestra vida quiere que vayamos cambiando. Pero la oración no te creas que es como una tarea
No es como hacer tarea para la casa, ¿no? Tarea de casa del colegio. No es ponerte a revisar la oración. También es quedarte atontado. O sea, es como quedarte con un amigo, como cuando te vas con un amigo a la playa y estás tomando el sol los dos felices y no estás hablando y no estás haciendo nada, simplemente estás con tu amigo tomando el sol. Bueno, pues la oración también es algo de eso. O sea, es decir, estar con Dios disfrutando de que estoy con Dios y disfrutando de su presencia. Luego también hay otro montón, porque es que hay 1000 formas de hacer oración, ¿no? Pero vamos, que en una tú puedes hablar con él, hablas con él, y en otra simplemente disfrutas de estar con él, ¿no? Depende de los momentos. Y lo que sí es verdad es que cada vez que tenemos más relación con él, cuanto más estrecha es, cuanto más hablamos, cuanto más disfrutamos de los momentos de estar con él, pues nos va dando mucha más fuerza para vivir pues cada día con más fe, con más compromiso y ahondar en nuestra vida, ¿no? Bueno, habíamos dicho que Dios nos ayuda a ahondar en nuestra vida. Pues vamos a ver qué vida nos da Dios. Entonces Jesús nos da una vida en abundancia, una vida con propósito, va por encima de lo material. Cuando tú no tienes esta conexión con ese paraíso, con esa forma de vida, con ese plan que tenía Dios para la humanidad, es una desesperación vital tan tremenda, porque es que esto se acaba. Entonces, como este plan se acaba, te quedas absolutamente metido en una dinámica de lo material, el aprovechar el momento, el disfrutar, el acumular, es que lo único más elevado que se puede conseguir con algo que se acaba es que pase bien, pasarlo bien, rápido, sin sufrir mucho, ¿no? Entonces, pues es una vida en la que el sufrimiento no tiene sitio. No puede haber sufrimiento en esta vida. Y el que menos sufre es el que lo ha hecho bien. El que más cómodamente ha vivido, el que lo ha tenido todo, es el que mejor lo ha vivido. Porque al final es como decir, bueno, ¿cuál sería la mejor vida, no sé, de algo que va a acabar? Pues que esté tranquilito. ¿Cuál sería la mejor vida de un yogur que va a caducar en una nevera? Pues que no se rompa, que no se corte, que no se estropee. Y bueno, pues cuando caduque ya está, se tira. Pero claro, es que esta vida es todo lo contrario. Esta vida es una vida en la que te dicen, no te preocupes, si es que esto no va a acabar. Esto va a ser eterno y la clave de esta vida es darte. Es decir, si eres un yogur, que te coman. Es que esa es la clave de la vida. No tienes que estar cuidado, ay, que me voy a romper. No, al contrario, rómpete. Entonces, Jesús nos da una vida que trasciende lo material, que está enfocada en la paz, que no en la guerra, porque claro, si estamos todos en el mundo y aquí todos tenemos que estar bien, pues hay que competir y tenemos que porque los recursos son limitados. Entonces yo quiero vivir con los más recursos posibles, porque esto se acaba. Entonces no tenemos, y desesperanza, ¿no? La desesperanza de decir, bueno, es que esto, ¿a dónde va esto? Bueno, pues como no va a ningún sitio, pues yo qué sé, a comer y a dormir y a disfrutar, no hay otra historia, ¿no? Entonces esta vida que nos propone Jesús es una vida que nos invita a vivir con un sentido. O sea, cada día es un día en el que tú vives con amor, es un día para compartir con los demás, para amar a los demás y con la tranquilidad de que esto no se va a acabar. Y es una vida que es abundante pues en lo cotidiano, porque vienen las dificultades y confiamos en la presencia de Jesús en cada momento. Y el sufrimiento es un ingrediente que todos tenemos, da igual que creas en Jesús, da igual que no creas en Jesús, el sufrimiento lo vas a tener igual. Lo que pasa es que Jesús le da un sentido. Es decir, bueno, pues sufre, pero sufre por amor. Y cuando estés sufriendo, ofréceselo a Dios, ¿no? Que te haga crecer, que te haga transformarte mejor en Jesús. Claro, es que Jesús es el que más sufrió. Como Jesús es el que más sufrió, y se supone que nosotros tenemos que imitar a Jesús para acabar estando en el cielo, bueno, pues cuando tú estás sufriendo, Jesús te enseña cómo sufrir. Tú cuando miras a Jesús dices, bueno, este sufrió con paz, dándole un sentido, ofreciéndoselo a Dios, o sea, decir, Jesús lo sufrió de alguna manera. Bueno, pues ya tienes un sentido de cómo hay que sufrir. Cuando no tienes a Jesús, pues el sufrimiento es desconcertante. Es que no tiene lógica. Es que, ¿por qué sufro? Es que no, ¿por qué me ha tocado a mí esta historia? Entonces, ese es el tema, ¿no? No hay un trabajo, no hay nada. Esto no tiene un motivo, no va hacia ningún sitio, no me va a transformar en nada. Simplemente es algo que me está fastidiando y que me quiero quitar de encima, ¿no? Entonces, bueno, pues esta forma de vida nos permite estar agradecidos,
tener un espíritu dispuesto a servir a los demás y disfrutar de lo sencillo. No hace falta tener abundancia de nada, sino que con poquito que tengamos se puede ser muy feliz. Y esto solo se entiende cuando se entiende el mensaje de Jesús y lo que hay detrás. Porque, a ver, a mayor riqueza, a mayor poder, pues la vida es más cómoda. Es que no tiene más misterio, ¿no? Entonces, pues nos invita a ir más allá de una vida enfocada en lo externo, a descubrir una vida que tiene que la base de esa vida es la paz, la alegría interior y el sentido y el encontrar que tú estás en tu sitio y que tienes una misión, un principio, un fin, que esto no acaba. Bueno, es que todo es una gozada, pero claro, todo es muy poco material, es bastante espiritual y bastante de fe, porque claro, al final esto hay que creérselo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una vida en la que tú tienes unas raíces en la fe, tu alegría viene de tu fe, tu felicidad viene de tu fe, tu tranquilidad viene de tu fe, y entonces ya ahí es, como tienes esas raíces tan profundas, ya da igual cómo se mueva el barco, porque de donde tú te alimentas, donde tú recibes el amor. Imagínate el caso de alguien que, por ejemplo, es rico y entonces recibe mucho cariño porque es rico, porque se rodea de gente que le aprecia mucho y gente que... pero es que es rico. Cuando se le acabe la riqueza, pues ya va a dejar de ser amado, va a dejar de tener esa gente, o alguien porque es muy bueno, o alguien porque es muy listo, o alguien porque tiene mucho poder, o alguien porque... Bueno, pues esta gente, el amor que recibe, que es una especie de sucedáneo del amor de verdad, es un amor muchas veces interesado, pero bueno, son esas migajas de amor que esta gente recibe, ¿no? Pero cuando tú tienes el amor de Dios, que es un amor que es incondicional, que es para toda la vida, que eso no va a cambiar, y tú te alimentas de ese amor, ya da igual lo que venga, porque es que no hay nada que vaya a apartarte del amor de Dios. No, hay una lectura muy bonita que dice que nada nos separará del amor de Dios, ni la espada, ni... No va a haber nada, es que ni la muerte. Ahí viene también la figura de los mártires, los que mueren y mueren tranquilos. Y mueren tranquilos porque es que es que ni la muerte les va a separar del amor de Dios. Entonces no hay nada que nos pueda dar miedo. Dice, no temáis, ¿qué vais a temer? Si estáis con Jesús. Y esto no es un tema de ser un héroe, simplemente es un tema de saber de dónde me alimento todo y de dónde viene todo lo mío, ¿no? Entonces decir, bueno, pues si todo lo mío viene de aquí, me pase lo que me pase, no lo voy a perder, lo voy a seguir teniendo. Entonces, pues se vive todo con mucho menos nervio. Bueno, pues Jesús, ahí viene el tema, ¿no? Es decir, Jesús promete que esto va a ser eterno para toda la vida. Y es una promesa que está en todos lados de la Biblia, o sea, no es una interpretación un poco rebuscada. Él dice que si tú te metes en te enchufas a esa vida eterna que Él te está ofreciendo, pues tú ya vives su amor de una forma total y permanente, y entonces cuando tú te fallezcas vas a estar en un estado de unión con Dios total, porque entre otras cosas ya no tienes el cuerpo ni las circunstancias que a ti te hacen alejarte de Dios. Porque si a mí, por ejemplo, me alejara de Dios la comida, pues no te preocupes, cuando te mueras ya no comes, con lo cual es que ya te puedes dedicar solo a Dios. Entonces va a ser el momento óptimo para estar en un estado de unión con Dios donde toda la felicidad va a encontrar una realización completa. Y entonces, y dices, bueno, y a ver quién se lo cree. Porque yo lo que veo es que todo el que se va no vuelve. El que se muere no resucita. Pues Jesús resucita para mostrarte que esta promesa es verdadera. Como Jesús era el camino que había que seguir, y Jesús viene a enseñarte cómo volver a reconciliarte con el proyecto original de Dios, Jesús resucita como diciendo, es que lo mío es lo bueno. O sea, yo he vencido a la muerte. No me vas a hacer caso, que yo he vencido a la muerte. ¿Qué más quieres que haga para que me hagas caso de que esto va a ser eterno? Entonces, claro, la vida eterna ya te está diciendo Jesús, no, que esto comienza aquí, que esto no hay que esperar ni a morirse ni nada, empieza ya ahora y cuando te mueras continúas ya en otro sitio mucho mejor, porque volvemos ya al plan de Dios libre de un montón de ataduras terrenas y de este mundo que está muy apartado, ¿no? Entonces, claro, la vida eterna, el cielo, que es lo que siempre se ha hablado, ¿no? De si eres bueno vas al cielo, pero no es que haya que ser bueno para ir al cielo. Es que el cielo es que merece mucho la pena. Entonces a lo mejor conviene empezar a cambiar algunas cositas.
Entonces, esa vida eterna, ese cielo, es una motivación para vivir con amor. No es el miedo a que si soy malo voy a ir al infierno y entonces, claro, me van a castigar. Siendo cierto, la motivación no es esa. Tú no haces esto por miedo, tú haces esto porque es que estás encontrando algo que es una gozada. Entonces, pues cuando tú sabes que Dios te está esperando, que te pide que cada día vivas con amor, con justicia, con paz, es que lo intentas vivir, te esfuerzas en hacerlo. Cuando te impulsa pues a valorar la vida de los demás, reconocer a todo el mundo que aquí hay un plan, oye, que Dios tiene un plan, que yo tengo que poner mi granito de arena todos los días en lo que me toque, lo que tenga al lado, lo que me toque hacer. Bueno, pues tú esto lo estás haciendo motivadísimo. Porque es como, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús tiene poemas que dice, tan larga vida espero que muero porque no muero. O sea, estoy esperando algo tan exageradísimo, tan brutal, que es que me muero porque es que todavía no me he muerto, que me quiero morir ya. Entonces hay unos niveles ya de misticismo cuando ya, pues gente que ha llegado súper a una intimidad con Dios tan elevada, que ya desean morirse. Y no porque se quieran suicidar, no es eso, sino que es que ellos ya desean estar con Dios. Y son santos en la tierra y están obviamente están hasta que Dios les mantenga aquí. Y hacen el bien y quieren a todo el mundo y son santos, pero es que ya están con ganas de estar con Dios. Porque es que se dan cuenta que aquí, entre la carne, el mundo, el cuerpo, es muy poquito lo que nos llega. Que lo que va a haber allí va a ser todo, pero todo, de golpe. Y aquí solo vemos pequeños reflejos, ¿no? Entonces, al final, pues cada acción, cada acto de amor, cada acto de servicio, cada gesto de compasión nos va preparando para lo que va a ser vivir la vida de Dios. Y cuanto más nos vamos acercando, cada vez cuanto más íntima es nuestra relación con Dios, pues ya nos vamos acostumbrando un poco a lo que va a ser la vida en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues esa promesa que nos da de una vida eterna, pues también nos da esperanza para enfrentar dolor, para enfrentar las pruebas y saber que nuestra vida está en las manos de Dios. Y entonces, bueno, pues vivimos con alegría, nos fiamos de Jesús y es eso, este es el final del capítulo. O sea, vino Jesús, pues cambió toda la historia. Cambió toda la historia. Es que ya no somos víctimas de un destino que vete tú a saber cómo... No. Si es que esto acaba de empezar. Entonces, bueno, es tan que nosotros tenemos los años de antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Pues porque con la sabiduría de los antiguos supieron vislumbrar cómo algo tan grande como que el Hijo de Dios viniera a la tierra podía cambiar al hombre y la existencia. Y encima al hombre y a cada hombre y a cada existencia de aquí hasta que acabe el mundo, ¿no?